Tú vas a superar aquí todos los jóvenes de la iglesia. Dios tiene un plan más especial contigo que el que tiene con ellos. Eso yo no lo entendí tampoco, porque yo era bastante nuevo. Y cuando terminamos el ayuno, él oró por mí ungiéndome con aceite. Y muchas veces tuve que predicar con los zapatos rotos. Sí, pero predicaba. Y a veces estaba orando en el altar, predicando, que iba a predicar en alguna iglesia, y me daba vergüenzas que me vieran el taco. Entonces yo me ponía en la esquinita del altar para que los hermanos que miran mucho no me vieran la falta en lo calzado. Pero no me detenía de predicar. Le pedí el pasaje a veces a algún hermano. Mira, voy para mi vivienda, para Cruz de Mendoza. Voy a predicar para allá, me hace falta el pasaje. Y predicando, pero en proceso. Lo que yo sentía no tenía precio. Entonces cuando ya tú estás predicando bajo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios tiene un momento que te dice que pare. Pero hasta que el Espíritu de Dios no te dice que pare, tú no quieres dejar de predicar. Porque cada vez que tú sueltas una palabra ungida y que tú sientes esa corriente del Espíritu Santo, habían predicaciones que yo sentía que yo era transformado. Y yo me sentía transformado por completo. Y era llevado por el Espíritu. Yo entendía que yo era dominado, llevado, guiado. Hasta que yo terminaba de predicar, me sentía controlado totalmente por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión te pedimos que te suscribas, que compartas y que le dé like a esta transmisión. En esta ocasión tengo la oportunidad de estar sentado junto a un hombre de Dios. Así que, sin más preámbulo, yo voy a permitir que sea él quien se presente ante cada uno de ustedes. Pastor, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga más. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho más a todos y todas. Yo soy el pastor Santo Cecilio Rincón Sabino. Estamos pastoreando la iglesia evangélica pentecostal número 4 incorporada Jardín de la Oración en el Batey, Los Guineos de Villa Altagracia. Pastor, gracias por recibirnos acá en su comunidad. Quiero preguntarle, pastor, ¿usted de dónde viene? Gracias a ustedes, a vosotros por venir y estar conmigo aquí hoy. Yo vengo de España en cuanto a estos últimos años de misión, de Madrid. Pero usted dónde nace, queremos saber ese testimonio, de dónde usted nace, cómo usted conoce al Señor, cómo llega a España, todo ese recorrido. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Naturalmente, yo nací en San Luis. Naturalmente, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Yo nací en San Luis hace muchos años. Mi madre se iba a preparar. Allí había una policlínica, me dice mi madre, de un médico cubano. Y como se iba a preparar, por esa razón ella viajó a ese lugar. Y allí me parió, tuvo el parto. Allí ella fue preparada, gloria al Señor. Y nací allí. ¿Cómo entonces es su crianza? Bueno, mi crianza fue una crianza sencilla, humilde. Mi madre era socia de otra vecina en una fritura. Hacían yaniqueques y esas cosas. Soy el más pequeño de 4 hermanos, hijos de un matrimonio. Cuando mi madre iba a cobrar ya no le quedaba nada porque nosotros hacíamos fila india por la mañana allí y nos comíamos todo. Eran 4 desayunos que mami nos daba. Ella lavaba por paga también. Mi papá era jornalero. Mi papá trabajaba también en el ingenio Osama de la comunidad de San Luis en ese tiempo como herrero, soldador de los vagones. Sí. Entonces, ustedes nacen y crecen en un hogar humilde. En un lugar tan humilde, en un hogar tan humilde, en un lugar y en un hogar tan humilde nacimos nosotros, que los 4 hermanos dormíamos en una camita. Y esa cama estaba al frente de la cama de mis padres, porque la casa era tan pequeña que se parecía una habitación y las camas daban una con la otra. Bastante pequeña era la casa donde vivíamos. ¿Qué tanto le afectó eso? No me afectó. Yo era feliz. Como niño yo era feliz. Porque aunque vivíamos así, aunque ese fue nuestro génesis, nuestro inicio, gloria al Señor, pero el pan de cada día, gracias a Dios, nunca nos faltó. Mi padre
Es un anciano hoy en día de 98 años, vive allí en Sabana Perdida con mi hermana mayor, y él fue muy trabajador, mi madre también, y gracias a Dios el arroz a nosotros no nos faltaba, el víver no nos faltaba. No teníamos una casa de lujo, pero gracias a Dios no recuerdo que hayamos pasado un solo día sin el pan nuestro de cada día. Dios siempre nos los daba. Entonces, en cuanto al tema de la religión, ¿qué religión ustedes profesaban? Si conocían de Dios, no conocían de Dios, en cuanto a eso, ¿qué tal? Mis padres profesaban la religión tradicional, la religión católica. Se casaron en esa fe. Recuerdo que nuestro cura, el cura de la comunidad, era el Fernando, se llamaba Fernando. Y era un cura español, como era natural en esos años, un cura español llamado Fernando. Yo visitaba la misa, allí fui bautizado, como todos los niños del momento. Recuerda que en ese tiempo, si tú no eras un niño bautizado, si no tenía padrinos, te decían hereje. Era una burla, como hoy se dice, un bullying. Entonces, allí, esa era la fe del momento. Pero en cuanto a mi obediencia al Evangelio, gloria al Señor, les puedo testificar que de repente, gloria a Dios, yo sentí un vacío. Yo tenía aproximadamente 16 años, era menor de edad. Yo estaba carente de mucha paz. Era un joven alegre, un joven activo, con empleo, con novias, alegre. No me perdía un matiné. En Topacio, en la San Vicente, en el Peti, en la calle 28, en Villa Agrícola, los lugares que yo acostumbraba a visitar, otros lugares más de alegría, de fiesta, discotecas, porque no era cristiano. Pero aún así, hacía falta algo, yo no sabía qué era. Y dirigiéndome yo hacia mi trabajo, yo era cobrador de guagua en la ruta 40, esa ruta Venezuela-Benito Parque. Y yo me reunía con mi cobrador allá en la bomba de Los Minas, en la gasolinera de Los Minas, donde ahora está la boca del metro ahí, que tenemos metro ya en Los Minas, gracias a Dios. Y yo tenía que estar allí a las 5 y a las 5:30 de la mañana y a las 6 para reunirme allí con mi chofer, barrer la guagua con una escoba, dar las primeras vueltas antes de que empezáramos a hacer turno a las 8 de la mañana, que nos despachaban a cada 15 minutos, me pagaban un 15%. Y caminando yo para mi trabajo, en la calle Santa Luisa de Marillat, número 72, ahí opera todavía una iglesia evangélica pentecostal que se llamaba Iglesia Evangélica Pentecostal, Iglesia de Dios, la Sana Doctrina. Allí pastoreaba el pastor Antonio de la Cruz y la pastora Dalia. Y el copastor Antonio Ramírez daba un matutino en la mañana y abría la puerta del templo y ponía música de Estanislao Marino. Y cuando yo iba subiendo la 42 para interceptar la Santa Luisa de Marillat, las canciones de Estanislao Marino empezaron a llenarme, empezaron a llenar ese vacío. Yo empecé a sentir una paz que nunca había experimentado. Y empecé a ser llamado, lo entiendo hoy así, por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Empecé a ser llamado por el Espíritu Santo. Y recuerdo que un día me presenté allí, en aquella iglesia. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Era un 3 de diciembre del 1991. Y el copastor Antonio Ramírez estaba encendiendo las lámparas para empezar el servicio en el templo. En ese tiempo la energía eléctrica en Los Minas, eso era como un arbolito. Teníamos que usarlo con lámpara. Y cuando yo me presento allí, me pregunta el joven copastor, un copastor bastante joven, me pregunta, Antonio Ramírez me pregunta, joven, ¿qué usted desea? ¿En qué podemos servir? De buenas noches. Y yo le respondí, yo quiero saber qué hay que hacer
para yo ser cristiano. Porque es que yo no tenía la mínima idea. Yo no sabía qué yo tenía que hacer. Mi fe era católica. Yo nunca había pisado la puerta de un templo evangélico. Nunca había asistido a un culto bajo techo, dentro de un templo. Yo visitaba las campañas que se daban en la calle, en los parques, pero entrar a un templo evangélico, nunca. Yo me paraba en las ventanas. Pero ese día entré, lo sentí, y el copastor me hizo la oración de confesión de fe. Y desde entonces, este precioso evangelio cambió mi vida. Empecé a enamorarme de Jesucristo. Aproximadamente a los 2 meses, no recuerdo bien el tiempo de los meses, pero eran meses muy previo a mi conversión, no muy lejos de mi conversión. Eliezer de la Cruz, uno de los hijos del pastor, de quien fue mi primer pastor, Antonio de la Cruz, me invitó a hacer un ayuno corrido. Y ahí yo hice mi primer ayuno corrido. ¿De cuántos días? De 2 días. 2 días. En la habitación de la casa de una hermana muy fiel de la iglesia. Ella tenía una habitación ungida para el ayuno. Yo puedo dar testimonio de que el ayuno es muy efectivo, porque sucedió algo. Después de los 2 días, cuando ya íbamos a entregar con una sopita de ajo que nos hizo la anciana, la sierva del Señor, yo recuerdo que el hijo del pastor, que era músico, era el tamborero, pero también era profeta, porque él me profetizó, y recuerdo que profetizándome me dijo, dice el Señor, que tú eres uno de los jóvenes aquí a través de los cuales Dios va a hacer cosas grandes. Tú eres un joven especial que Dios ha traído aquí. Yo eso no lo entendí en el momento. Y él me comparó con todos los demás jóvenes. Me dijo, tú vas a superar aquí todos los jóvenes de la iglesia. Dios tiene un plan más especial contigo que el que tiene con ellos. Eso yo no lo entendí tampoco, porque yo era bastante nuevo. Y cuando terminamos el ayuno, él oró por mí ungiéndome con aceite. Viví una experiencia, gloria al Señor, que hasta el día de hoy no la he podido olvidar. Cuando él me ministró con aceite, yo recuerdo que yo pegué un grito, salió un grito de lo interior, de lo más profundo de mi ser, muy profundo. Y en ese momento yo sentía que de mí salía algo, que salió algo. Porque después que yo tiré ese grito, después de ser ungido con aceite, que yo estaba de rodillas mientras él me ungía, yo sentí una libertad. Y cuando cesó la manifestación de la liberación y la unción, entonces el líder, el hijo del pastor, que me convidó al ayuno, me dijo, cuando tú gritabas, después que yo te ungí, en ese grito, en ese sollozo, yo vi que de ti salían malos espíritus, salió una tiniebla. Gloria al Señor. Yo no entendía nada en el momento, yo no entendía nada en el momento de temas de malos espíritus. Sí. Yo todavía no manejaba el tema de los demonios. Y luego entendí, gloria al Señor, que aún yo no lo sentía. Entendí que aún yo no lo sentía, gloria al Señor, estando yo en el mundo, que aún yo no lo sentía, estando yo en mis primeros meses, gloria a Dios, en el Evangelio, aún yo no lo sentía, pues dentro de mí, gloria al Señor, había algo que tenía que salir. Y lo que había salió después de ese poderoso ayuno. Y desde entonces yo entendí con lo que viví que el que se acerca a Dios a través del camino del Evangelio, que es el único medio de salvación, Jesucristo, la única vía, one way, pues entonces yo puedo entender y puedo testificar que los nuevos creyentes necesitan ayuda
que sus líderes deben de convocarlo a hacer ayunos, de que sus líderes deben de convocarlo a retirar, a orar, a hacer silicio, a acercarse a Dios, a apartarse, gloria al Señor, y a estar en lo íntimo, en lo secreto. Porque cuando tú entras a lo secreto, gloria al Señor, sea que sepas hacerlo o que te enseñen a hacerlo, pero cuando tú entras a lo secreto de allá para acá, tú no regresas vacío. Si estás atado de allá para acá, va a haber liberación. Si estás vacío espiritualmente, de allá para acá va a haber una llenura. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sabemos que cuando recibimos las bendiciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es después de una manifestación. Es después de una manifestación, porque la presencia se provoca, la liberación se provoca. Son cosas que hay que buscarlo, como el bautismo del Espíritu Santo, hay que buscarlo. Sí. Y el que busca, allá dice la palabra de Dios. Usted habló de algo muy importante, que es los beneficios del ayuno. Hoy tenemos mucha gente que quieren ser libre, pero quieren delegar esa responsabilidad sobre otro, porque ellos no quieren asumir la responsabilidad. Además de esa, aparte de esa experiencia que usted tuvo en ese ayuno, ¿cuáles otras experiencias marcaron su vida? Gloria al Señor. Bueno, aparte de esa experiencia de mi vida, de nuevo creyente, marcó mi vida después. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando veníamos de un culto hogar, teníamos un culto en Katanga, en la casa de la hermana Masita, así le llamaban. Ellos estaban muy ancianos, especialmente su marido, y no podía ir al templo, y le llevaban el culto allí. Y cuando veníamos de ese culto, que ya había terminado el culto, que veníamos para nuestros hogares, la pastora Dalia, que hoy descansa en la presencia de Dios, la esposa del pastor Antonio de la Cruz, un gran hombre de Dios, ella venía comentando por el camino y venía diciendo: hemos invitado a un hombre de Dios a predicar en una campaña de 7 días. Y eso me despertó a mí una curiosidad. Y yo me acerqué más a la pastora, porque la pastora, para yo escuchar más, porque la pastora empezó a decir: ese hombre de Dios, cuando está ministrando, Dios le revela hasta lo que la persona piensa en su corazón y en su mente. Y yo eso nunca lo había escuchado. Y esa experiencia, gloria al Señor, que viví escuchando ese testimonio que la pastora daba de ese gran hombre de Dios, pues llamó a mi atención. Gloria al Señor. Y yo dije, como nuevo creyente dentro de mí, no me voy a perder ni un solo día de esa campaña. Y cuando empezó la campaña, gloria al Señor, veo yo que llega a la iglesia un predicador con la cabeza blanca, bendito sea Dios, con su congregación, gloria al Señor. Escucho luego que además de evangelista es un pastor y que su nombre es Félix Enrique Pérez Santana, gloria al Señor. Y cuando yo vi a ese hombre de Dios y lo escuché y lo vi predicar allí en Los Minas, yo nunca había visto una manifestación del Espíritu Santo de esa magnitud. Yo nunca había sentido la presencia de Dios a ese nivel, pero tampoco había visto una manifestación, gloria al Señor, del Espíritu Santo dentro de la congregación a ese nivel, gloria al Señor. Y yo empecé a ver lo que había escuchado, cómo Dios le hablaba a la gente a través de ese hombre de Dios, y cómo el Espíritu Santo se movía y cómo éramos llenos del poder de Dios. Fue algo impresionante y quedé convencido, gloria al Señor, de lo que escuché. Quedé convencido de ver una predicación bajo un poder de Dios manifestado a ese nivel, porque yo estaba acostumbrado a ver un evangelista, gloria a Dios, que ministrara a 2 o 3 hermanos, que hablara un momento en lengua, gloria al Señor, que posiblemente manifestara una profecía, pero la manifestación del poder de Dios con el mensaje que predicaba y que predica aún el pastor Félix Enrique Pérez Santana. ¿Aún vive? De Villaconsuelo, sí. Vive, gloria al Señor.
Después yo me mudé de Los Minas para Villa Consuelo y empecé a congregarme con ese pastor porque lo sentí de parte de Dios. Pedí una carta a mi pastor Antonio de la Cruz y ordenadamente, santamente, en paz y sin ningún problema, gloria al Señor, fui referido allí y me recibieron allí con mucho cariño. Bendito sea Dios, con la conformidad y el acuerdo de mi pastor y la comunicación y todo bien, porque de hecho el pastor Antonio de la Cruz, donde yo nací, y el pastor Enrique Pérez, que me empezó a pastorear después de un año en el Evangelio, que me ha pastoreado por más de 30 años, que hoy es un anciano, ellos eran amigos, gloria al Señor. Entonces allí fue que empecé, allí seguí viendo la manifestación del Espíritu de Dios como nunca jamás yo la había visto ni la había experimentado. Y con ese pastor Enrique Pérez, gloria al Señor, fue que yo viajé al primer pueblo después que me convertí, Las Varillas de Asua. Y cuando estábamos en Las Varillas de Asua, el pastor predicó allí unos cuantos días, gloria al Señor, sucedió algo, una experiencia del Espíritu Santo que nunca la había vivido. Yo sentí allí en la Varillas de Asua, en un momento determinado, que el poder de Dios cayó sobre mí. Yo era un jovencito ya de casi ya 17, porque yo tenía unos cuantos meses en el Evangelio, ya yo iba casi para el año. Yo sentí literalmente que mi lengua se enredó, literalmente. Y yo siento mi lengua que se está torciendo y se está doblando dentro de mí. Yo no estoy entendiendo lo que está pasando. Pero aún todavía no había sido bautizado en el Espíritu. Todavía, Ok. todavía. Ya yo había sido bautizado en las aguas. Yo fui bautizado en el Cachón de la Rubia, detrás del Cancino, por el Play, por ahí en Los Minas, mi barrio. Y la lengua se me enredó, que yo perdí el control y no sé lo que está pasando. Porque yo no recibí una doctrina profunda tampoco sobre el tema de hablar en lenguas. Solamente recibí la doctrina del tema del bautismo de las aguas, en el agua, cuando me iban a bautizar allá en Los Minas. Y yo empiezo a escuchar que yo empiezo a hablar una lengua extraña. Yo me empiezo a escuchar a mí mismo, no puedo frenar el movimiento de la lengua, no puedo frenar la lengua cuando empiezo a hablar ese idioma que yo no entendía lo que estaba hablando. Y fui lleno del poder de Dios a tal magnitud que casi sin enterarme, gloria a Dios, de repente me veo con la cabeza, gloria a Dios, de una hermana en mi mano. Y era que mis manos estaban puestas sobre la cabeza de esa hermana y yo estaba ministrándola, gloria al Señor. Y yo seguía diciendo dentro de mí, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero mis manos están ahí ministrando sobre la cabeza de la hermana, bendito sea Dios. Y al instante el pastor Enrique Pérez, que está predicando, empieza a decir por el Espíritu, en la multitud, en medio de la multitud, ahora mismo el Espíritu Santo está bautizando, está repartiendo dones espirituales, dones de lengua, dones de profecía, dones de imposición de mano. Y yo ahí estoy como electrocutado, lleno de corriente, y ministrando a la hermana ahí, y mis manos sobre su cabeza ahí. Y ahí fue que yo entendí que el Espíritu Santo me estaba usando, que yo estaba hablando un género de lengua angelical, y que ese don se llama Posición de mano. imposición de mano. Ahí fue que yo lo vine comprendiendo, porque yo era nuevo. El Espíritu empieza a tomarme, pero yo no entiendo. El Señor empieza a liberarme en medio del primer ayuno, pero yo no entiendo. Solamente tenía los puntos doctrinales del bautismo en agua. Yo no entendía, era nuevo. Bendito sea el Señor. Y aún nuevo, el Espíritu de Dios me estaba bendiciendo a tal magnitud con su manifestación. Esa es otra experiencia que te puedo contar. Después de ahí, en su vida, ¿qué cambió y qué se activó? Bueno, después de esa experiencia, ya yo quedé hablando en lengua. Ya yo hablaba en lengua y ya ministraba. Ya yo sentía algo que no sentía antes. Ya para mí, la llegada del culto en la noche, ya para mí tenía más importancia, ya tenía más valor, porque yo siempre buscaba la presencia de Dios. Y me inspiró un hermano que estaba hace varios días en su predicación aquí en Villa Altagracia, que vino de la capital a predicar, el pastor y evangelista Secundino Polanco Paulino. En ese tiempo éramos nuevos creyentes los dos, y yo veía
que en todos los cultos, este hermano se movía y hacía esto. Y decía, oh, gloria a Dios. Y cerraba sus ojos. Un hermano de las Gordas de Nagua, un cibaeño, lleno de Dios. Se ponía colorado, lleno de Dios. Y eso a mí me gustaba. Y yo quería sentir eso. Esa fue una experiencia que tuve antes del bautismo y antes de estar en la Bahía de Asua y antes de recibir el don de lengua y antes de imponer la mano de recibir ese don. Antes de eso. O sea, que hubo un referente en la congregación, un joven al igual que yo, que al estar lleno del Espíritu Santo, me transmitió, gloria a Dios, ese interés de yo sentir lo que yo veía que él sentía, el poder de Dios. Una vez que tú sientes el poder de Dios, una vez que tú gustas la presencia de Dios, hermano, tú quedas marcado, gloria a Dios, tú quedas trastornado. Tú quedas trastornado para bendición y en bendición y bajo la unción. Y cuando ya tú conoces la presencia de Dios, tú la deseas, tú luchas en ayuno y oración por mantenerte firme, porque el sentir la presencia de Dios es un don que Dios le da al hombre, que no tiene precio. Acordémonos de aquel mago que luego se convirtió en los Hechos de los Apóstoles. No. Sí, que estaba pagando para recibir también esa manifestación, ese don para ser usado por Dios. Es que la manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros es la vida. Es la vida, porque ¿qué es lo que el hombre busca para saciarse? Las emociones. Las emociones son las que sacian el alma. Las emociones malas y las emociones buenas. El hombre practica el pecado porque le genera una emoción, ¿no? Pero también nosotros, los hijos de Dios, nos sumergimos en la búsqueda, nos sumergimos en la ayuno, en la oración, nos sumergimos en la comunión, en la adoración, porque nosotros sabemos que cuando adoramos a Dios y entregamos el corazón con toda sinceridad, vamos a sentir la presencia de Dios. ¿Qué ser humano merece sentir la presencia de Dios? Ninguno. ¿Qué ser humano puede comprar la presencia de Dios? Ninguno. Tú no vas a sentir la presencia de Dios porque tú seas un hermano dentro de la iglesia que tenga títulos, que sea profesional. Eso más, tú no vas a sentir la presencia de Dios en la iglesia porque tú seas hijo del pastor tampoco. Gloria al Señor. No lo vas a sentir por privilegio. Tú vas a sentir la presencia de Dios si tú buscas esa presencia. Si tú entiendes que la necesitas, si tú la anhelas, la añoras, bendito sea Dios. Como también el Señor, que es soberano, si quiere hacer tu llamado especial, Él va a empezar a manifestarse en tu vida, gloria al Señor, aún tú no lo estés buscando, porque Dios es soberano también. Pero mayormente he visto que el que busca, sí, es el que recibe. Entonces, pastor, ¿cómo usted se da cuenta que tiene un llamado para la predicación? Fácil. Yo me doy cuenta que tengo un llamado para la predicación porque la copastora de la iglesia, el Señor la usaba mucho, y en las manifestaciones del Espíritu Santo del culto, recuerdo que siempre cuando ella me ministraba, guiada por el Espíritu Santo, siempre me decía al oído, dice el Señor que hable su palabra. Dice el Señor que hable su palabra. Y en mi primer ayuno, gloria al Señor, ahí en Los Minas también, como me profetizaba el hijo del pastor, que Dios tenía un llamado especial para mí, aunque yo no sabía que era el llamado de hablar la palabra de Dios, pero luego Dios empezó a definirme el llamado, gloria al Señor. Y ese llamado fue confirmado una vez que mi segundo pastor, Enrique Pérez, gloria al Señor, que me ha pastoreado toda la vida prácticamente, me regaló un amplificador color verde de metal, que así eran antes. Después llegaron los amplificadores Pibel, que eran plásticos, que tú los sujetabas así, pero al principio eran amplificadores como de aluminio, así mismo como la bocina campana. La guaguita para... Exactamente, eran de aluminio así mismo. Y mi pastor me regaló mi primer amplificador,
un micrófono y me regaló una bocina campana y me dijo: mi hijo, predica. Entonces, esa fue la confirmación de que Dios me llamaba al ministerio evangelístico. Y el Señor empezó a abrirme puertas. Y el pastor puso a mi disposición la azotea del templo, allí en Villa Consuelo, en la calle Juan de Molfa 125. Y ahí yo colgaba mi bocina campana, conectaba el amplificador, cogía mi micrófono y a predicar en las tardes. Y luego el Señor me desplazó predicando hacia más lugares. Y yo tenía un culto establecido detrás de la Escuela Chile, donde estudió Julio Zavala, el imitador inimitable, en San Carlos. Tenía otro culto en el pequeño Haití, allá, por la Benito González, cruzando la México, antes de llegar a la Mella. Tenía otro culto los lunes en la calle La Guardia, Villa Consuelo, en la calle de la Dulcería que conecta a la Barahona. Tenía otro culto por la iglesia San Pedro, por el parque Braulio Álvarez, que conecta la Tunti con 27. Gloria al Señor. Y nos desplazábamos también a algunos pueblos a evangelizar. En fin, más la puerta que Dios abría, más la campaña en la que yo sustituía a mi pastor. El Señor empezó a abrirme puertas muy temprano. Y semanalmente yo, como evangelista, tenía puertas abiertas por el Señor para predicar 5, 6, 7 veces a la semana. Pero vivía un proceso, porque estaba entregado al ministerio por fe. Por fe. Sí. Así era que lo sentía, vivir para Dios. Mi vida era ayunar, orar. Buscar a Dios. Sí, y predicar, y leer la Biblia. Y estar en cada punto predicando el evangelio en las tardes de diferentes barrios. Era lo que yo sentía hacer. No me llamaba a otra cosa, no me apasionaba, gloria a Dios, otra cosa. Y muchas veces tuve que predicar, gloria al Señor, con los zapatos rotos. Sí, con los zapatos rotos, sin taco. Pero predicaba. A veces estaba orando en el altar, predicando, que iba a predicar en alguna iglesia, y me daba vergüenzas que me vieran el taco roto. El taco. Entonces yo me ponía en la esquinita del altar, para que los hermanos que miran mucho no me vieran la falta en los calzados. Pero no me detenía de predicar. Le pedí el pasaje a veces a algún hermano: mira, voy para Invivienda, para Cruz de Mendoza. Voy a predicar para allá, me hace falta el pasaje. De allá para acá, cuando me ofrenden, yo te devuelvo el pasaje. No, varón, no pasa nada. Y predicando, pero en proceso, como dice la palabra de Dios. Llorando, pero regando la semilla. Llorando, pero regando la semilla. Porque es luego que uno viene con las gavillas en las manos. Sí. O sea que para nosotros predicar el evangelio y cumplir un ministerio, gloria al Señor, no necesitamos en realidad tener todos los medios. No necesitamos tener, gloria al Señor, muchas cosas. Solamente la disposición de obedecer el llamado de la predicación del evangelio. Y fui entendiendo con el tiempo que fui llamado por Dios para anunciar su palabra. Fui, gloria a Dios, a más de llamado creo que fui escogido. ¿Y cómo usted vio o cómo veía el respaldo de Dios en esas actividades? Yo veía el respaldo de Dios excelente, porque Dios puso una gracia, bendito sea Dios, que mi pastor me confió, que me enviaba a los lugares. Si no podía ir a alguna campaña, él me mandaba. Gloria al Señor. Mi pastor me permitía yo fluir con 3 días de campaña. Yo desarrollaba en mi ministerio evangelístico 3 días de campaña en Villa Consuelo. Invitaba a pastores de los Minas, del Café de Jaina, de diferentes lugares, evangelista colega del mercado de Villa Consuelo. Gloria al Señor. Yo pude ver el respaldo de Dios porque sin yo pedirle el apoyo al pastor, él mismo me decía: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Equipos, ahí tiene equipos. ¿Qué necesitas? Voy a disponer 4, 5 o 7 hermanos que anden contigo para que te ayuden. Gloria al Señor. Y un hermano cogía el micrófono, otro cogía la tambora, otro cogía el megáfono, otro cogía las bocinas, y ya andábamos un grupo cargando con todos los instrumentos, y ya yo no andaba solo, ya llegábamos a los lugares, bendito sea Dios, un equipo de hermanos. Yo veía el respaldo de Dios en el apoyo que Dios me daba, bendito sea Dios, a través de mis líderes, sin yo ni siquiera
solicitárselo. Yo veía el apoyo de Dios con las puertas que Dios me abría para yo predicar su palabra. Yo veía el apoyo de Dios con la gracia que Él ponía, bendito sea el nombre del Señor, y las puertas que me abría. Porque si Dios está contigo, ¿Quién contra? nadie contra ti, y Él va a empezar a abrir puertas. Como dice el apóstol Pablo, que se le abrieron puertas para la predicación del evangelio. Eso tú lo entiendes, porque cuando Dios está contigo te encamina. Sí. Cuando Dios está contigo te lleva de la mano, te abre las puertas. Cuando Dios está contigo, bendito sea Dios, tú no tienes que pedir predicaciones. Cuando Dios te llama, tú no tienes que pedir a un evangelista amigo tuyo, tócame puerta en tal iglesia, tócame puerta en tal concilio, tócame puerta con tal colega para que me inviten a predicar. No, si Dios está contigo, Él se encargará de abrirte la puerta para tu predicar el evangelio. Y está por demás decir que sentía el respaldo del Señor con su presencia y el anhelo que yo sentía. Yo sentía que yo vivía para una causa. Yo sentía que yo vivía para predicar. Varón de Dios. Cuando yo estaba predicando, que la presencia de Dios venía sobre mí, lo que yo sentía no tenía precio. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando ya tú estás predicando bajo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios tiene un momento que te dice que pare. Pero hasta que el Espíritu de Dios no te dice que pare, tú no quieres dejarle predicar. Porque cada vez que tú sueltas una palabra ungida y que tú sientes esa corriente del Espíritu Santo, habían predicaciones que yo sentía que yo era transformado. El poder de Dios caía por mi cabeza. Caía desde mi cabeza. Y yo me sentía transformado por completo. Y era llevado por el Espíritu. Yo entendía que yo era dominado, llevado, guiado. Gloria al Señor. Y yo sentía que estaba bajo esa transformación espiritual y bajo esa presencia hasta que yo terminaba de predicar. Bendito sea Dios. Me sentía controlado totalmente por el Espíritu Santo. Y esa era la fuerza, ese era el deseo, ese era... Motivo. Sí, varón. Que la presencia de Dios es real. Entonces, ¿cómo alguien, pastor, que tiene un ministerio tan activo como usted lo tenía, que daba culto diario, Sí. bien activo en la cosa del Señor, en la obra del Señor, cómo entonces alguien así sale del país? ¿Y cómo usted llega a España? Bueno, es que ya el llegar a España ya es una misión y un testimonio de mis últimos años. Porque de mis años de predicación como evangelista, te hablo de los años 90. Te hablo de los años 90, porque antes de Dios darme entrada a España, primero Dios me dio entrada a Holanda. Yo fui enviado a Holanda. Yo fui trasladado desde Villaconsuelo aquí, a este batey. Yo vengo de la capital. Dios me trajo de la capital aquí a Villa Altagracia, con 22 años. ¿Y cómo? De la siguiente manera. Llega la misión aquí. Llegó la misión a un batey que le llaman Lechería, donde Dios une una pastora misionera del Brooklyn, de Nueva York, de ese estado, con mi pastor. Y esa misionera le dice a mi pastor, donde hayan campo blanco, donde hayan solar, donde hayan tierra para edificar iglesia, cuando yo venga el año que viene, y ella venía casi todos los años, yo voy a ir contigo, le decía a mi pastor, y vamos a plantar una iglesia allí. Y se empezaron a plantar las iglesias. Se plantó una iglesia en Los Minas, se plantó una iglesia en el Batey Lechería, que ustedes pasaron cerca de allá. Se plantó una iglesia aquí. Y siendo yo evangelista, ya yo tenía como 3 años en el ministerio evangelístico, o 4, cuando llega la misión de Villaconsuelo y venimos aquí y empezamos a construir ese templo. Y cuando terminamos de construir ese templo, entonces la guagüita blanca del ministerio estaba ahí, el pastor la conducía y me estaban esperando a mí porque ya nos íbamos. Y caminando yo por el patio y saliendo por la orilla del templo de aquel lado para salir aquí al frente, escuché la voz de Dios que habló a mi oído derecho y me dijo, tú eres el pastor de este lugar, no te puedes ir.
Me habló como un jefe, me habló como un superior, me habló como un padre, me habló como una autoridad suprema, como lo que es dueño de mi vida. Gloria al Señor. Tú eres el pastor de aquí. Y yo me acerco al pastor que tiene la guagua encendida y le digo, pastor, Dios me habló. Yo no me puedo ir. Yo era el joven mano derecha de mi pastor en Villa Consuelo. Y él se queda pensando un rato, reflexiona, me dice, bueno, si Dios te dijo, no te puedo llevar entonces. Porque no teníamos obrero tampoco para acá, no tenemos pastor asignado para acá. Entonces ya empieza a cambiar la vida de ministerio. Ya empieza a cambiar de evangelista a un llamado pastoral. Una transición. Exactamente. Y luego se me entregó formalmente el Campo Blanco, después de pastorear 2 años aquí, probado como obrero, fui ungido como pastor y presentado ante el movimiento y la comunidad como pastor. Entonces, estando yo pastoreando aquí, ahí es donde recibo el llamado internacional. De 22 años empecé a pastorear aquí. Y ahí es que recibo el ministerio del llamado internacional, a entrar por primera vez a Europa. Porque cuando Dios me introduce a España, es la segunda vez que Dios me introduce a Europa. No es la primera vez, por eso te tengo que testificar Sí. el inicio. Entonces, yo fui trasladado de aquí a pastorear una temporada como pastor interino a un campo de Holanda. La pastora había enfermado, él no podía estar frente al pueblo y la iglesia tenía varios meses ya sin pastor. Y fui una temporada allá, luego regresé otra vez a mi pastorado aquí y pasaron los años. Y para ya la entrada a España es que Dios me da mi matrimonio. Dios me casó con 35 años, gloria al Señor, con una joven de Dios que desde pequeña le servía al Señor y vivió una vida consagrada a Dios como yo se la pedía.